Ronald Acuña Jr. llegó a las 190 bases robadas de por vida y se convierte en el jugador de los Bravos con más robos de base desde que la franquicia se estableció en Atlanta en 1966. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que no se arrepiente de haber ordenado el asalto a la Embajada de México en Quito para detener a Jorge Glass. Durante una entrevista difundida este 15 de abril, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dio a conocer que no se arrepiente de haber ordenado el asalto a la Embajada de México en Quito para detener a Jorge Glass, ex vicepresidente de Rafael Correa, al que el gobierno del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador le había dado asilo unas horas antes. Durante el encuentro considerado como la primera interacción del jefe de Estado con la prensa desde el inicio de esta crisis con México, Noboa afirmó un "no me arrepiento" y consideró que fue una decisión muy difícil de tomar, pero que lo hizo porque su gobierno considera que fue México el primero en violar las convenciones internacionales. Es primero una violación del gobierno mexicano a la que luego le sigue otra violación, pero teníamos que actuar, teníamos que tomar una decisión porque había un plan para escapar del que estábamos al tanto, declaró Noboa. Aseguró que condena el hecho de que algunos gobiernos usen sus embajadas con la fachada de un refugio político, ya que en realidad se trata de impunidad, salvando a los criminales de sus sentencias. El gobernante ecuatoriano también recordó que la Convención sobre Asilo de Caracas señala que no se le puede dar asilo a una persona procesada en tribunales ordinarios por delitos comunes, ya que sobre el ex vicepresidente pesaba una orden de detención e ingreso en prisión preventiva por el caso de las obras de reconstrucción del fuerte terremoto ocurrido en 2016, donde está imputado por presunto peculado. También debía volver a prisión para terminar de cumplir una pena de 8 años de cárcel por 2 condenas de cohecho y asociación ilícita, de la que ya purgó cerca de 5 años, cuando a finales del 2022 fue excarcelado gracias a una polémica resolución judicial de medidas cautelares. Por otro lado, cuando se le preguntó si lo había hecho para dar una imagen de mano dura pocos días antes de la celebración de un referéndum convocado por él sobre reformas de seguridad, inversiones, justicia y empleo, comentó que quiere que lo vean como alguien que es justo, no necesariamente como un tipo duro. Si Glass hubiera escapado usando vehículos de la embajada y aviones del gobierno mexicano, yo habría parecido muy débil para todos. Ahora que lo he hecho, me ven como duro. Es difícil contentar a todo el mundo, pero la mayoría de la gente en el país está feliz con esta decisión, aseveró Noboa. Finalmente, respecto a la manera que plantea para solucionar la crisis con México, el presidente ecuatoriano dijo que buscará almorzar con López Obrador. Invitaré a López Obrador a comer un ceviche y probablemente también podemos comer unos tacos y hablar cuando él esté listo, manifestó. El gobierno de Estados Unidos está de nada de quedarse sin dinero. El 1 de julio ya no tendrán dinero para pagar sueldos, servicios y deuda. Esto advirtió la Secretaría del Tesoro. Vamos ahora a los Estados Unidos porque el gobierno de ese país está a punto de quedarse sin dinero. El 1 de julio ya no va a tener para pagar sueldos, para pagar servicios, para pagar la deuda. Así lo advirtió la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, en una carta que envió al Congreso. Y por ello le pidió a los legisladores que eleven el techo de endeudamiento, es decir, que Estados Unidos pueda contratar más deuda para poder cumplir con sus compromisos. El tope actual es de 31.4 billones de dólares y ese tope se alcanzó desde enero pasado, así es que no tienen para pagar. Imagínense que el gobierno no tenga para pagar los sueldos. Y para tratar de solucionar esa situación, el presidente Biden invitó a la Casa Blanca a los líderes demócratas, no invitó a toda su bancada demócrata, no, invitó a demócratas y republicanos a la Casa Blanca. Biden les va a pedir a los demócratas que ayuden a elevar, a contratar más deuda, pero los republicanos dicen sí, apoyamos, pero tienes que reducir tus gastos. Tú reduces los gastos de gobierno, por ejemplo, deja de mandarle dinero a Ucrania y nosotros apoyamos que pactes más deuda. Rusia derribó un F-35 de Israel cargado con una bomba nuclear. En el marco de la escalada de tensiones en el Medio Oriente y teniendo como telón de fondo los recientes intercambios de fuego entre Irán e Israel, surge un interesante informe de fuentes de inteligencia en el Medio Oriente.
que nos dicen que en el marco de la represalia israelí, Israel habría hecho despegar un caza F-35 con una bomba nuclear táctica a bordo, y su misión era detonar esta arma atómica en la atmósfera superior sobre Irán, causando un apagón total en el país persa, dejándolo desprotegido para un ataque a gran escala de Israel. Sin embargo, el F-35 encargado de llevar esta arma habría sido interceptado por cazas de superioridad aérea Sukhoi 35 rusos con base en Siria, evitando el estallido de la Tercera Guerra Mundial. En primera instancia es preciso señalar y decirlo muy claramente que este es un informe no confirmado, cuya única fuente es un recurso de inteligencia anónimo desde el Medio Oriente, y es una historia que ha sido difundida por varios canales de comunicación independientes. No existe evidencia de que realmente haya ocurrido, pero tampoco existe evidencia de que no haya ocurrido. Y es una historia francamente digna de los capítulos más interesantes de la Guerra Fría. Es por ello que analizaremos parte por parte este relato para descubrir qué tan verídico puede ser. Sin embargo, primero que nada debemos entrar en contexto, y es que los hechos en teoría se habrían desarrollado la mañana del pasado 19 de abril de 2024, durante lo que terminó siendo una decepcionante represalia israelí que fue repelida en su totalidad por Irán. Sin embargo, según esta historia, el componente principal del ataque habría sido este F-35 con un arma nuclear táctica y que finalmente fue derribado por los rusos. Si se quiere creer en esta historia, en primera instancia el envío de este caza F-35 por parte del régimen de Netanyahu no es una historia descabellada. De hecho, en la realidad sabemos que la represalia de Israel ocurrió sin el consentimiento de los Estados Unidos, y las FDI filtraron a la prensa occidental un ataque cataclísmico sobre Irán que finalmente jamás ocurrió. Asimismo, según esta historia, este F-35 israelí habría sido derribado por los rusos después de que la inteligencia confirmara los peligrosos planes para lanzar una bomba nuclear táctica sobre Irán, algo que habría desencadenado casi con total seguridad la Tercera Guerra Mundial. En este sentido, el relato es creíble, ya que en 2015, cazas Sukhoi 35 rusos con base en Siria lograron detectar y poner en la mira a cazas F-22 Raptor estadounidenses, empleando sus sensores infrarrojos IRST, mientras que en el caso del F-35, con una tobera más grande y mucho más visible, detectar al F-35 por IRST no sería un problema. Sin embargo, también la firma de radar del F-35 es mayor que la del F-22 Raptor, por lo que de nuevo, la detección y derribo de esta aeronave no sería un problema para los rusos. Asimismo, y como precedente histórico, ya el 16 de octubre de 2017, desde Siria se informaba que un S-200 sirio había sido capaz de alcanzar y dañar a un F-35 Iadir de Israel, que finalmente terminaría estrellándose en Israel. Por su parte, las FDI
aseguraron ese mismo día que perdieron un F-35 como consecuencia de la colisión con un ave. Y si bien la historia inicialmente parecía difícil de creer, apenas 4 meses después, en febrero de 2018, un sistema Buk sirio impactó y dañó a un F-16 Isufa, que terminó estrellándose a escasos metros de una carretera en Haifa. En esa ocasión, la pérdida ya fue imposible de negar para las FDI. En este punto ya queda claro que el envío de un F-35 con un arma nuclear a bordo es plausible. El derribo de este mismo caza por aviones de combate Sukhoi 35 rusos con base en Siria es bastante realista, y la posibilidad de usar un arma nuclear que detone en la atmósfera superior y que causaría un enorme estallido PEM, causando un apagón masivo en Irán, también es una teoría que fue probada por los Estados Unidos durante una prueba nuclear sobre el Pacífico, por lo que de nuevo, este argumento es plausible. En el marco de la represalia israelí de haber tenido éxito esta operación o siquiera de haber existido, esto significaría que Irán, para fines prácticos, habría quedado desarmado y el cataclísmico ataque anunciado por Israel habría tenido lugar después, con misiles impactando 7 ciudades iraníes y la aviación de combate israelí penetrando fácilmente sobre Irán. Sin embargo, y a pesar de que las piezas encajan, la realidad es que se trata de una historia no confirmada. No es confirmable por ningún medio. Proviene de fuentes de inteligencia en Asia y el Medio Oriente, pero no se ofrece ninguna prueba de que ocurrió o de que no ocurrió. Mientras que el dramático desenlace de la historia parece salido de un guión de Hollywood, y de hecho podría serlo. El caza F-35 derribado y la bomba nuclear táctica que se pierde irremediablemente en el desierto recuerda a los relatos olvidados de la guerra de Yom Kippur, cuando supuestamente, en el peor momento de la guerra, Israel también consideró lanzar una represalia nuclear contra Egipto y Siria. Sin embargo, sus cazas fueron derribados antes de entregar estas armas nucleares y finalmente, estas se habrían perdido para siempre en el desierto entre ambas naciones, que incluso hoy en día están llenos de campos minados y bajo atenta vigilancia de ambos bandos, una tierra de nadie, por así decirlo. Y es que este mismo argumento es recogido en una de las novelas de Tom Clancy, La suma de todos los miedos, donde el argumento principal gira en torno a una de estas bombas nucleares perdidas por Israel durante la guerra de Yom Kippur, misma que es recuperada por extremistas neonazis en Europa Oriental que buscan iniciar una guerra entre los Estados Unidos y Rusia, en un extraño paralelismo con los eventos que también ocurren en el conflicto en Ucrania. Y es por ello que únicamente podemos concluir que es una historia interesante. Realmente está dentro de lo posible, y no hay argumentos técnicos para decir lo contrario. Sin embargo, finalmente tenemos que recalcar una vez más que es una historia no confirmada. No existen evidencias de que ocurrió, pero tampoco existen evidencias de que no ocurrió. Y es por ello que en esta ocasión en específico, te invitamos a que compartas en la sección de comentarios si crees que este relato es real o solamente surgió en el marco de las graves tensiones que tienen lugar en Medio Oriente en estos momentos. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Esto ha sido todo por el día de hoy. Síganos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima edición de Noticias Digital Visión.